Vamos a leer el verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y ¿qué? Y cabales, y sin que os falte cosa alguna. Verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante ¿a quién? A las olas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quiero en esta mañana compartir con ustedes un tema que he titulado Confiando en Dios en medio de las pruebas. Pero antes de ir al tema, quisiera que usted se ubicara rápidamente conmigo en el Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ok, tenemos hasta ahí. Quiero utilizar este salmo o este versículo del salmo para enseñarles a ustedes que nosotros como creyentes y como cristianos vamos a pasar necesidades, vamos a tener aflicciones, vamos a tener momentos de dificultades, vamos a tener momentos de pruebas y, si se puede decir la palabra, también de luchas en nuestra vida cristiana. Vamos a pasar todos estos momentos. Ahora, lamentablemente, a nosotros se nos ha enseñado durante décadas, tiempo, un evangelio fácil, un evangelio sin problema, un evangelio sin dificultades, un evangelio color de rosa. Cuando yo conocí al Señor, le estoy hablando hace 28 años atrás, conocí al Señor, escuchaba a los predicadores decir en las campañas: conviértete a Cristo para que se te acaben todos tus problemas. Conviértete al Señor y verás que todo lo que tú estés pasando se acabará. La Biblia nos enseña a nosotros que nosotros llegaremos al reino de Dios a través de muchas tribulaciones, a través de muchas dificultades. Pues eso es lo que Pablo enseña. Y a través de que uno va leyendo la Biblia, uno se va dando cuenta de que los hijos de Dios han tenido que enfrentar sufrimiento. Pero ¿sabe una cosa? Y después de todo el sufrimiento, la Biblia dice que vendrá la recompensa. Ahora, Santiago dice que cuando vengan las pruebas, nosotros debemos recibirla ¿cómo? ¿Cómo debemos recibir la prueba? Enojados, bravos, peleando con Dios y diciéndole: pero ¿por qué si yo soy tu hijo? Pero ¿por qué, Señor, si yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué tengo que pasar esto? Santiago dice: recíbela con gozo. En el versículo 1 de Santiago, allí en el capítulo 1, vemos a quién le está escribiendo Santiago, ¿cierto? Santiago le está escribiendo nada menos y nada más que a los judíos que han sido expatriados, ¿cierto? Lo que quizás conocemos nosotros o le mencionan los teólogos como la diáspora, que tiene que ver con los cristianos exiliados y han sido echados de su patria, han sido expatriados. Entonces, si usted lee el versículo 1, se va a dar cuenta que Santiago le está escribiendo ¿a quiénes? A los
exiliados, a los expatriados. Entonces, Santiago le está escribiendo a estos judíos que habían creído en el Señor. Les cuento algo, vamos a recorrer la Biblia en un minuto, rapidito. Ellos salen de Egipto, ¿cierto? Con una promesa, guiados por el Señor, pero también dirigidos por Moisés. Llegan a la tierra prometida. Allí Dios le dice a ellos que se porten bien para que no les vaya mal. Y pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, la vida y la muerte. El Señor les dijo, están aquí en la tierra que le prometí a su padre Abraham para que la disfruten, para que la habiten, para que aquí se reproduzcan y sean una nación que me sirva a mí, que vive en santidad. Pórtense bien y entonces no tendrán ningún problema. Pero ellos se portaron mal y entonces vinieron los asirios y los llevaron exiliados. Luego regresaron algunos y vinieron los babilónicos en el 508 y se llevaron a otra parte, y después se llevaron a otra parte, después vinieron los griegos y se llevaron a otra parte, y por último esta gente fue la que quedó expatriada, de lo que está hablando Santiago. Entonces son estas personas, pero entre estas personas que hay aquí, han habido personas que han creído en el Señor, no en los evangelios porque todavía no existían como tal, habían creído en el Señor. Y esta gente entonces está por allá en un territorio que no es el de ellos. Entonces Santiago les está escribiendo y les está diciendo algo: cuando ustedes se hallen en diversas pruebas, como deben de recibir la prueba. Esto parece algo como, yo por eso decía ahorita lo que Santiago dice, parece algo como contradictorio, pero es importante de que nosotros entendamos como creyentes, como iglesia del Señor, de que la prueba que Dios permite a nosotros no es para destruirnos. Las pruebas que vienen a nuestra vida es para Dios enseñarnos a confiar en Él y a ser personas pacientes. Nosotros somos personas impacientes, nos desesperamos rápido y cuando llega la prueba inmediatamente queremos tirar la toalla. Queremos dejar el barco y tirarnos, ¿cierto?, a navegar solos. Nos olvidamos de que Dios está en el asunto, de que Dios va con nosotros y nos queremos tirar al charco a ver solo qué podemos hacer. ¿Usted se acuerda cuando nos habla Lucas, Mateo y Marcos la historia de Jesús y sus discípulos en el mar? O en el lago más bien de Galilea. Ellos están navegando a medianoche. La Biblia dice que se levanta una fuerte tormenta. Y Jesús está con ellos. Jesús está descansando porque también tenía parte humana y también se cansaba. Y llegó el viento y atropellaba la barca. Y la barca, dice la Biblia, que trataba de hundirse. Y ellos estaban tratando de remar hacia la orilla. Y luego, cuando ya no pudieron, no sé cuánto tiempo, ellos estarían remando, peleando con el viento, peleando con el agua, peleando con las circunstancias, hasta con su incredulidad, decidieron llegar a Jesús. Se acercan a Jesús y le dicen a Jesús lo mismo que le decimos nosotros a veces: Señor, no tienes cuidado de nosotros, que perecemos. ¿No es eso muchas veces lo que nosotros le decimos a Dios cuando estamos en la prueba? Señor, ¿es que acaso no soy tu hijo? Señor, ¿es que acaso yo no he creído en ti? Y le reclamamos a Dios porque estamos en la prueba. En vez de alegrarnos, en vez de gozarnos, empezamos a pelear con Dios. Pero detrás de cada prueba hay un propósito divino. ¿Y saben qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es enseñarte a ser un mejor creyente. Dios quiere enseñarnos a ser mejores creyentes. Lo que Dios está buscando es perfeccionarnos, llevarnos a la estatura de Cristo, llevarnos al cumplimiento de su propósito en nosotros. Por eso viene la prueba, por eso vienen las dificultades. Entonces diga conmigo: la prueba no viene
para destruirme. Viene para enseñarme a ser paciente, a confiar en Dios, a creerle a Él, porque ese es nuestro gran problema, nuestra grande batalla todos los días, de confiar en el Señor y no permitir que la duda se apodere de nosotros, porque la duda llega inmediatamente y busca hacer de que nosotros perdamos toda confianza en el Señor. Vamos a mirar Salmo 73. Del versículo 1 hasta el 28. Voy a tratar de parafrasearlo un poco. Usted si quiere se ubica allí, va leyendo. Yo voy tratando de parafrasear este texto bíblico. Y es un salmo de Asaf. Asaf era un salmista. Y él está viendo la prosperidad de los impíos. Él está viendo que él está tratando de hacer las cosas rectamente. Él está tratando de hacer las cosas un poco más o menos a la voluntad de Dios. Y entonces él mira a su alrededor y se da cuenta de que él está tratando de portarse bien, pero los que se portan mal están siendo prosperados, están siendo bendecidos. Y eso es lo que nosotros vemos diario en nuestro alrededor. Y entonces nosotros vemos que el vecino de al lado que mantiene tomando trago, ve y consigue plata para tomar. Y yo que sirvo al Señor, mantengo llevado. Y entonces, ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está el Señor en el que yo he creído? Y empezamos en eso entonces. Y muchos dicen, era mejor cuando no era evangélico. Y muchos empiezan a decir, no, pero me voy a apartar para ver si de pronto mejoro la situación. Y se ausentan de la iglesia un tiempo y se van a dar de rienda suelta al mundo. Porque creen que van a prosperar. Porque creen que su situación va a cambiar. Porque no ha podido entender realmente cuál es el plan y el propósito de Dios con su vida. Pero si usted lee este salmo que yo le estoy parafraseando, usted al final usted va a encontrar que este hombre, Asaf, dice, yo no podía entender, era torpe. Pero luego que Dios me mostró el final de ellos, de los que supuestamente estaban siendo prosperados, entonces entendí y pude reflexionar qué estaba diciéndole el Señor a este hombre aquí. El Señor le está diciendo, sí, tú estás pasando por la prueba, tú no estás siendo prosperado, tú estás pasando dificultades, ellos están en su deleite y aparentemente están prosperados, pero mira el final que les espera a ellos. ¿Cuál es el final de los impíos? El infierno, la condenación. ¿Cuál es el final de los que sufren por causa de Cristo? La vida eterna. La vida eterna. La recompensa es la salvación. Entonces este hombre dice, entonces pude reflexionar, comprendí. Ahora, ¿qué podríamos nosotros decir cuando nosotros entendamos esto y se nos abra el entendimiento y podamos ver cuál es el fin de aquellos que prosperan supuestamente? Y nosotros que padecemos, entonces nosotros vamos a decir, Señor, envíame más pruebas, Señor. Envíame más pruebas porque entre más grande sea la prueba, más grande será la recompensa. Más grande será la bendición. Entonces le vamos a poder decir al Señor luego que entendamos, Señor, méteme más prueba, porque sé que más grande es el galardón que yo voy a recibir. Gloria al Señor. Aunque las pruebas no son buenas, pero Santiago dice, gózate cuando estas lleguen. Gózate. Para eso quiero que miremos Hechos capítulo 5, verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Cuando dice del nombre era porque, bueno, así se llamaban los evangélicos del tiempo antiguo, los del nombre.
decían exactamente de Jesús, sino los del nombre. Entonces ellos se les había prohibido predicar el evangelio y se les había dicho que no hablaran más en el nombre. Y ellos siguieron hablando en el nombre de Jesús. Entonces los cogieron y los llevaron presos. Y los metieron en el calabozo y los dejaron allá un día, una noche. Y al otro día los sacaron del calabozo y como a niños pequeños le metieron una juguetera. Y entonces le dijeron, después de haberlos de haberles pegado y de haberlos azotado, le dijeron, no hablen más en el nombre. Y sabe que estos tipos salieron de allí renegando, hablando y diciendo, en mala hora nosotros creímos en ese Jesús, pero al final lo mataron. La Biblia dice que ellos salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer. Ahora, ¿por qué había gozo en ellos? Es lo que nosotros tenemos que empezar a entender. ¿Por qué había gozo en ellos? Porque Jesús les había dicho a ellos antes de irse que cuando vinieran estos momentos de prueba, que cuando ellos fueran viviendo estos momentos de dificultad, se gozaran porque su recompensa, su galardón sería grande. Y yo oí, ¿por qué los evangélicos de hoy, los modernos, los del siglo XXI, no quieren padecer? ¿Por qué no queremos sufrir por causa de Cristo? Todos lo quieren hacer a pulsito, bacanito. Ay, Dios. Oye, no, pero ¿cómo así? Pero, ¿por qué si yo soy yo de reyes? No, pero eso no es posible. Y si vemos a un cristiano que está pasando un momento de crisis, uy, ese man está en pecado. Eso es que está en pecado. ¿Quién sabe qué sería lo que hizo? El Señor lo está pasando por el proceso porque lo quiere perfeccionar. Quiere hacer de él un mejor hijo. Quiere hacer de él un mejor discípulo. Ahora, es interesante, y Santiago les dice a ellos que se gocen del Señor, porque la prueba produce ¿qué? Paciencia. La prueba produce paciencia. Versículo 3. Esta es la forma, a través de la prueba, es la forma en cómo una persona aprende a tener paciencia. Amén. Ahora, voy a explicar una cosa aquí rápidamente. ¿Cuántos han leído la historia de Moisés? ¿Y qué nos habla la Biblia de Moisés? ¿Qué nos dice la Biblia de Moisés? Dice que era el hombre ¿qué? Más manso en su época. ¿Cierto? Manso y paciente sobre los días. Ahora, yo les quiero mostrar algo aquí rápidamente. Cuando usted empieza a leer la historia de Moisés, ¿Moisés era manso? No era, mi hermano. ¿Por qué no era paciente Moisés? ¿Por qué cuando él encontró a aquellos dos que estaban peleando no los separó y entró en diálogo con ellos? ¿Lo mató? No era paciente, ¿cierto que no? No era paciente. ¿Por qué cuando llegó al pozo donde estaban las mujeres dándole de beber a las ovejas, los hombres que estaban allí tuvieron que salir huyendo y dejar allí las cuestiones? No era manso Moisés. Pero después de 40 años de Dios pasarlo por el proceso, de Dios pasarlo por la prueba del desierto, de Dios haberlo llevado a la montaña, allí entonces entendemos nosotros de que la Biblia dice que Moisés era manso allí. Pero después de qué? De 40 años de prueba, de 40 años de desierto, de estar detrás de las ovejas. Después de ser casi faraón, terminó siendo pastor de ovejas. Allí Dios entonces aprendió a tener paciencia y inclusive aún le faltó un poquito a Moisés, porque él no alcanzó a tener realmente la paciencia que debería de haber tenido para entrar a la tierra prometida. Así es. La prueba produce ¿qué? Paciencia. Y cuando el pueblo se le rebeló y el Señor le dijo, háblale a la roca, este hombre cogió una vara que tenía en la mano y le pegó medio tramocazo la vara y se enojó y por esta causa no entró a la tierra prometida.
Diga conmigo, paciencia. Paciencia. Entonces, la prueba viene para que nosotros aprendamos a ser pacientes. ¿Sabe una cosa? Yo era una persona desesperada. A mí cualquier cosa me desvelaba, me quitaba el sueño. Todavía un poquito, pero ya no tanto. Me quitaba el sueño y me preocupaba, me enfermaba. Bueno, muchas cosas que les podría decir, pero para no alargarles la historia. Pero a través de todo sufrimientos y de muchas cosas, he aprendido a tener paciencia. He tenido a ser más paciente. Ahora, de pronto, los que ya llevan conmigo por ahí 5 o 6 años en la iglesia se han ido dando cuenta de que es así. He aprendido a ser más relajado un poquito, ¿cierto? He ido aprendiendo de eso, he ido aprendiendo de que por mucho que yo me esfuerce, no podré añadirle a mi estatura un codo. Tengo que dejar que Dios actúe. Amén. Tengo que dejar que sea Dios quien trabaje. Ahora, Santiago dice que para que entonces nosotros podamos ser ¿qué? Perfectos y ¿qué? Y cabales. Ahora, la palabra cabal aquí tiene que ver con madurez. Que aprendamos a ser personas maduras, ¿cierto? Aplomados. Entonces, a través de la prueba, aprendemos a tener paciencia. Y a través de la paciencia, nosotros aprendemos a ser ¿qué? Cabales o maduros en Cristo. Ya no nos mueven tanto las emociones. Ya no nos mueven tanto las dificultades. Ya no nos mueven tanto los problemas. Ya vamos dejando que Dios vaya delante de nosotros. Ya vamos dejando que Dios vaya actuando. Vamos dejando que sea Dios entonces quien vaya tomando el control de nuestra vida. Ahora, Santiago le dice a estos creyentes y en esta mañana a nosotros que en medio de todas estas dificultades nosotros tenemos que ser sabios. Tenemos que ser ¿cómo? Sabios. Y ahora él le dice, si alguno no la tiene, entonces pídasela a Dios. O sea que la sabiduría que viene de Dios es importante para nosotros en medio de la prueba. Usted sabe que en medio de la prueba nosotros podemos tomar decisiones aceptadas o decisiones incorrectas. Ahí en ese juego de la prueba, nosotros podemos decidir bien o podemos decidir mal. Y yo le podría mostrar a usted a través de la Escritura muchos hombres de la Biblia que en medio de la prueba tomaron decisiones equivocadas. Que en medio de la prueba no supieron decidir. Pero también encontramos a otras personas que en medio de la prueba supieron tomar decisiones. Entonces necesitamos nosotros sabiduría de parte de Dios para aprender a enfrentar las pruebas. Las pruebas entonces se deben enfrentar ¿cómo? Con sabiduría, porque eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Dice Santiago entonces, el que esté falto de sabiduría, pídale a Dios que la en abundancia. Dios no es escaso, Dios no se mide. ¿Quieres sabiduría? Pídele a Dios. Dios es generoso, dice esta otra versión. Queremos sabiduría, pidámosla a Dios. En el libro de Mateo, Jesús le dice algo a los discípulos. Cuando los entreguen ante los tribunales, no se preocupen por lo que vayan a decir, ni cómo van a decirlo, porque en ese momento Dios les indicará lo que deben de decir. Ustedes no son los que van a hablar, sino el Espíritu de Dios hablará por ustedes. Maravilloso. ¿Qué les está diciendo el Señor allí? Ustedes no se preocupen. Ustedes no se preocupen. ¿Por qué van a hablar? ¿Qué van a decir? Simplemente confíen en que el Espíritu que está dentro de ustedes les dará la sabiduría para hablar. ¿Les dará qué? La sabiduría, el entendimiento para que ustedes hablen. Mire, y era tan poderoso esto
que la Biblia nos dice entonces que la gente que los oía hablar se maravillaba de cómo ellos hablaban. Bien, vamos a mirar otro pasaje bíblico rápidamente, y es el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 1, del verso 7 en adelante. Aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón dijo a Dios: tú has mostrado gran misericordia con mi padre David y me has hecho rey en su lugar. Ahora, oh Dios, tu promesa a mi padre David se ha cumplido, porque me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Bueno, versículo 10. Dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo. Bueno, entonces al final el texto, para no seguir leyendo, dice que le agradó a Dios la petición de Salomón. Y entonces Dios le dice: como no pediste nada para ti, para tu bienestar, ni pediste la vida de tus enemigos, ni riqueza, ni nada de esto, yo te voy a dar sabiduría en abundancia. Aleluya. Te voy a dar sabiduría en abundancia. Y luego nosotros miramos entonces de que no había otro hombre más sabio sobre la tierra como era Salomón. Amén. Tremendo, ¿no? Entonces, diga conmigo: necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría de lo alto. Y Dios es la fuente. Amén. Entonces necesitamos pedir sabiduría Amén. a Dios para saber cómo nosotros nos debemos comportar en medio de la prueba. Ahora, hay una cosa interesante. Primero, Santiago le dice que la prueba va a llegar. Primero, para los que notan, Santiago le dice que la prueba va a llegar. Y yo le estoy diciendo en esta mañana: la prueba va a llegar. Si es que ya no estás en ella. Amén. La prueba va a llegar. O de pronto ya la estás viviendo. Entonces en esta mañana yo te estoy enseñando cómo debes comportarte en medio de ella. Pero si no ha llegado, también te estoy enseñando cómo debes hacer cuando ella llegue. Amén. Ahora, interesante. Primero le dice que la prueba va a llegar. Y le dice que cuando esta llegue, debe gozarse en medio de la prueba. El salmista David dice algo en un salmo que a mí me fascina. Dice: en todo tiempo bendeciré a Jehová. Amén, amén, amén. En todo tiempo bendeciré a Jehová. Este hombre está diciendo aquí: bendeciré a Dios cuando esté contento, sentado en el palacio reinando, pero bendeciré a Dios también cuando esté en medio de la prueba, Amén, amén. en medio de la crisis, en medio de la batalla con mis enemigos. Amén. También bendeciré al Señor. Ahora, Santiago les dice a ellos cómo debemos pedir sabiduría a Dios. ¿Cómo debemos pedir? Porque no es de cualquier manera. Ahora, Santiago dice: cuando ustedes se acerquen a Dios a pedir sabiduría, pídanla con fe Amén. y no Dudando. dudando. Amén, amén. Pídala con fe, no dudando. Ahora, ¿cómo es esta duda? ¿Cómo es esta duda? Cuando pedimos, pero pedimos con miedo, y nos acercamos a Dios diciéndole: bueno, Señor, ¿será que tú puedes ayudarme en este problema? Señor, ¿será que tú sí me estás escuchando? Y empezamos así, de esta manera, pero hay miedo en nosotros. Hay angustia, hay temor, no hay confianza en Dios. ¿Cómo se llama el tema? Confiando en Dios en medio de la prueba. Entonces, cuando esto sucede, ahí empieza a haber duda en nosotros. Entonces estamos pidiendo mal. Entonces estamos pidiendo mal. Y cuando nosotros pedimos de esta manera, diga conmigo: estamos condenados. Estamos condenados. Estamos condenados a la duda, a no recibir nada. Estamos condenados a no recibir nada. Porque esto es falta de fe. La Biblia dice entonces que todo lo que no proviene de fe es que es pecado. Termina siendo duda, termina siendo pecado. Todo lo que no pidamos nosotros con fe, creyendo al Señor. O sea, si tú te vas a acercar a Dios, cree que Dios te va a responder. Si no, no lo hagas.
No te acerques. Amén. Y lo dice muy bien el escritor al libro de Hebreos. El que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Entonces, si yo no tengo seguridad, no tengo confianza, no tengo fe, Señor, es mejor no pedir nada para no terminar pecando. Que nos metemos en un problema grande. Dudamos de la providencia, de la soberanía de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Dudamos de su poder. Ahora, Santiago dice que ya no dudando. Ahora, la segunda palabra que está aquí es con fe, ¿cierto? Pero bueno, antes de ir a esta parte de la fe, la otra parte que Santiago dice, ¿cómo deben de pedir ellos? Es de acuerdo a la voluntad de Dios. Con fe, no teniendo duda en el corazón y de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, miren el ejemplo de la oración de Jesús. Miren el ejemplo de oración de Jesús. Mateo 26, 42. Dice, Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía, Padre, si tengo que pasar este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Ay, ay, ay. En la versión de ustedes que tienen ahí dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. O sea, el Señor le está poniendo al Padre, le está diciendo, Señor, si tú puedes librarme de este momento, hazlo. Pero si tu voluntad es que yo tenga que ir, entonces estoy dispuesto a ir. Estoy dispuesto a aparecer. Sí debemos orar nosotros. Es el ejemplo que Jesús nos está dando. De acuerdo a la voluntad. La Biblia dice que la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Y es agradable. La voluntad de Dios es perfecta, agradable, buena para nosotros. Y siempre que nosotros actuemos dentro de la voluntad de Dios, nos irá bien. Hay veces que el Señor no hace todo lo que quisiera hacer en nosotros, porque no puede ir en contra de nuestra voluntad. Amén, amén. Se lo vuelvo a repetir. Lo voy a volver a repetir. Hay veces que el Señor no hace todo lo que quisiera hacer en nosotros porque no puede ir en contra de nuestra voluntad. Ahí es donde está la cuestión que nosotros escuchamos mucho de los teólogos y todo eso, el libre albedrío. Ahora, Santiago dice algo en esta parte. Bueno, para no dejar esta partecita mocha, es que nosotros debemos orar y decirle, Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Yo te doy, ¿cómo sería la palabra aquí? Puertas abiertas. Te doy puertas abiertas, te autorizo para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Haz tu voluntad en mí, haz tu voluntad en mi vida. Y de seguro que Dios se va a glorificar grandemente. Ya para ir entonces, terminando, Santiago dice allí que las personas de doble ánimo son inconstantes en todo lo que hacen. Son inconstantes en todo lo que hacen. Es insegura. Estas personas se convierten en un riesgo grande para la fe. Son asesinos de la fe, las personas de doble ánimo. Entonces, entramos esas personas entran en un dilema. Hoy quieren una cosa y mañana quieren otra. Y van cambiando y son como las mariposas. Vamos dando la metamorfosis, pero la vamos dando no para bien, sino para mal. Aunque la Biblia nos habla de metamorfosis en nosotros. Si usted se va al libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, se encuentra y ahí está. ¿Cierto? Ok. Dice, renovado vuestra mente, ahí está. Un día se lo explicaré, pero bueno. Ok, listo. Ya para ir terminando entonces, como esto era cortico, ya me pasé del tiempo. ¿Qué pasa cuando nosotros, como cristianos, soportamos la prueba? Bueno, lo voy a decir rápidamente, así. Número 1, la Biblia dice que seremos bienaventurados, versículo 12.
La palabra bienaventurado es doblemente feliz o dos veces dichoso, ¿cierto? Lo otro es que recibimos recompensas de parte de Dios. Recibimos recompensas de parte de Dios. Y ahora, para terminar, recibimos más de lo que habíamos pedido o perdido, como usted quiera anotarlo ahí. Yo tengo un ejemplo hoy de Job, y el libro de Job, capítulo 42, nos relata a nosotros toda la recompensa que Dios le da a Job por haber soportado la prueba de 9 meses de enfermedad. Dios le dio el doble de lo que le había dado en medio de la prueba. Él confió en Dios. Y una de las frases que Job dijo, maravillosa, que a mí me gusta, es: Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Para terminar, les quiero decir, es importante que hoy tú sepas, como hijo de Dios, como creyente, como una persona que el Señor ha escogido, ha elegido, aunque tú seas hijo de Dios, no serás eximido de las pruebas. Y la prueba va a venir, la prueba va a llegar. Pero es importante que nosotros le pidamos a Dios sabiduría para que cuando ésta llegue, la sepamos enfrentar. Y luego que la enfrentemos, nosotros vamos a ser recompensados grandemente. Mira, mi hermano, nosotros tenemos que tener algo claro, que si las bendiciones terrenales llegan a nuestra vida, bien llegadas son. Recibámoslas con gozo también, ¿sí o no? Amén. No solamente, recibámoslas con gozo también, gocémonos en que Dios nos bendiga. Pero la recompensa y el galardón más grande por el que nosotros debemos perseverar, luchar, soportar la prueba, soportar hasta prisiones como los discípulos, cárcel, espada, desnudez y lo que sea, es saber que un día seremos llevados con Él para estar en su reino celestial. Esa es la recompensa más grande por la que tú y yo debemos perseverar. Que vengan las bendiciones, sí, que vengan las pruebas, recíbelas también. Soporta, porque cuando hayas soportado la prueba, entonces recibirá la corona que Dios ha prometido.